¿Qué tal? En este video vamos a hablar del resumen. Como todos sabemos, los resúmenes son formas condensadas de un texto o un discurso, lo cual significa la selección de su material más central, vital o importante, es decir, de sus ideas principales, de sus ideas centrales, de lo que nos va a servir para aprender o comprender. Pero, ¿cuál es el procedimiento para realizar un resumen? Bueno, como primer paso debemos leer el texto original minuciosamente. Esto es indispensable para hacer el resumen. No se puede resumir lo que se desconoce, ni se puede resumir un texto leyéndolo por encima, pues ignoraremos cuáles son las ideas principales y cuáles las secundarias. Y esta es precisamente la finalidad de un resumen, extraer sus ideas principales. También debemos separar el texto en párrafos. Una vez separado, marcar en cada párrafo las ideas principales, secundarias y suplementarias, empleando un resaltador diferente para cada categoría. Si es necesario, también toma apuntes al margen o en una hoja aparte. Transcribe lo subrayado. Copia en tu cuaderno las ideas principales y secundarias solamente y trata de ordenarlas para formar con ellas un único párrafo. También es importante redactar de nuevo el párrafo. Vuelve a escribir el párrafo con las ideas primarias y secundarias ordenadas, pero esta vez trata de hacerlo con tus propias palabras. Revisa lo escrito. Relee tu texto final y elimina las cosas que le sobren. Añádele un título y la información del libro resumido, autor, título, editorial en alguna parte. Esto va a ser de mucha utilidad por si más adelante tú requieres más información o verificar que hayas extraído correctamente la información central. Bueno, entonces hasta aquí tenemos los pasos para desarrollar un resumen. Como vimos, lo más importante es leer muy bien nuestro texto, porque no podemos resumir lo que no conocemos. Si no comprendemos el texto a cabalidad, no vamos a saber cuál es su idea central, qué es lo que nos pretende comunicar. Y esto es lo más importante que nosotros vamos a tener como un aprendizaje abstraído de un texto. Pero ¿cómo podemos realizar esto? Parece muy sencillo, pero a veces nosotros cometemos el error simplemente de copiar los párrafos más pequeños, uno al inicio, otro a la mitad del texto y otro al final. Y de esa manera no estamos resumiendo, únicamente estamos extrayendo un mosaico de párrafos. Y lo que nosotros tenemos que hacer en un resumen es extraer sus ideas principales, procesarlo en nuestra mente y crear un nuevo texto, el cual siempre deberá tener en esencia la idea central del autor, pero explicado con nuestras propias palabras. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer esto. Tenemos el siguiente ejemplo. Veo a la comunicación como una gran sombrilla que abarca e influye todo lo que acontece entre las personas. Una vez que el ser humano llega a este mundo, la comunicación resulta el factor más importante que determina el tipo de relaciones que va a tener con los demás y lo que le suceda en el mundo que lo rodea. ¿Cómo se las arregla cada quien para poder sobrevivir? ¿Cómo llega a la intimidad? ¿Cuán productivo es? ¿Cómo entiende las cosas? ¿Cómo se relaciona con su propia divinidad? Depende principalmente de la habilidad que tenga para comunicarse. Aquí tenemos nuestro párrafo. Ahora vamos a la siguiente parte, que es subrayar. ¿Cómo vamos a comenzar a subrayar? Es muy importante que nosotros identifiquemos las ideas principales y para esto primero debemos observar el texto. ¿Cuáles son aquellas palabras que se repiten más continuamente? Esas palabras que se repiten continuamente son las palabras clave. Estas palabras clave van a estar relacionadas con las ideas principales. Por eso, en este caso, hemos subrayado lo siguiente. La comunicación abarca e influye todo lo que acontece entre las personas. La comunicación determina relaciones con todo lo demás y lo que suceda en el mundo. Si nosotros tuviéramos que explicar o comprender esto de esta manera, resultaría un tanto confuso. Entonces es aquí donde nosotros debemos volver a redactar. Este párrafo nos quedaría, una vez extraído lo demás, de esta manera.
Como podemos ver, está un tanto confuso e incompletas las ideas. Entonces tenemos aquí nuestro proceso de redacción. Lo que está en azul son aquellas palabras que les hemos agregado. Aquí estamos utilizando las macrorreglas que ya hemos analizado en videos anteriores, es decir, extraer, suprimir, generalizar y construir. Aquí podemos ver que estamos extrayendo las palabras subrayadas, estamos construyendo y generalizando. Y nuestro párrafo quedaría de la siguiente manera. La comunicación abarca e influye todo lo que acontece entre las personas. También la comunicación determina las relaciones personales y en general la forma en que se desarrolle su existencia. Nuestro párrafo está listo para que nosotros podamos comprenderlo. Aquí estamos utilizando, como pueden ustedes ver, la generalización con las últimas líneas y de esta forma, pues nuestro párrafo se va a reducir mucho, pero sin perder la esencia del texto original. Hasta aquí llegamos con el resumen. Gracias por su atención.